cambiaste ese chip. ¿Qué tal? Iniciamos en unos minutos. Por favor, coméntenme si me escuchan bien. Todavía no iniciamos. Muy bien, por favor abran un momento su cámara. Vamos a tomar nuestra acostumbrada foto de la sesión.
Saludos a todos, espero que estén excelente. Y la de 3, 1, 2, 3. ¿Listo? Pueden cerrarla. Bien, bueno, pues vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Me supongo que la mayoría ya estuvo en la sesión pasada, o pudo accesar a través del canal. Entonces vamos a continuar con las cláusulas restantes de... A ver, denme un segundo porque parece ser que no se guardó la foto. Pues si no, ahorita volvemos a tomar una al final. No, sí, no se crean, sí está. ¿Alguien además de Martín no escucha? Me parece que es Confírmeme por favor si me escuchan. Sí, va a ser ahora sí que situación de Martín. Excelente, bien. Vamos a ver. Entonces tenemos nosotros, de acuerdo a la última sesión que tuvimos, que fue hace 2 semanas, vimos hasta la cláusula, pues en realidad vimos la introducción de la norma, vimos la cláusula número 4, el día de hoy vamos a abarcar las 5 y las 6, si nos da tiempo a las 7, para que podamos continuar con nuestro tema de ISO. Muy bien, la cláusula número 5 está enfocada a la parte del liderazgo. Si se acuerdan en el diagrama que vimos la sesión pasada, perdón, teníamos este esquema que representa cómo funciona y cómo está estructurada nuestra ISO. Entonces vamos a tener que el capítulo número 5 está prácticamente en el centro, si alcanzan a ver, está redondeado de color amarillo. El liderazgo es, pues ahora sí que el centro de todo, es el que le da facultades, es una especie de motor a la hora de impulsar un sistema de gestión de la calidad. ¿Cómo se traduce eso a nivel de requisitos? Bien, pues el liderazgo va a ser el compromiso que pueda adquirir y las acciones que determine pues la alta dirección vaya o la alta gerencia, como ustedes le llaman, o dependiendo de la organización, y donde vamos a tener que demostrar lo siguiente, si es que tenemos una auditoría, por supuesto. Tiene que asumir la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación al sistema de gestión de la calidad. Más adelante vamos a ver que la dirección tiene que hacer un reporte que se llama pues, revisión por la dirección, donde se observa justamente el compromiso de estas personas, de esta jerarquía en nuestras empresas, para que podamos decir que realmente esa parte, pues sí se compromete. Todos ustedes saben, si es que ya trabajan, si no trabajan, también se los decimos. Cuando la dirección no se compromete con algo, muy difícilmente resulta en éxito cualquier cosa que se implemente en las empresas. O puede ser que sí salga exitoso, pero si la dirección realmente se compromete, va a ser muchísimo más fácil una transición, muchísimo más fácil una implementación y obviamente pues queremos que nos demande los menos recursos posibles, ¿no? En el sentido de que si nos cuesta más, pues más tiempo nos va a llevar, etcétera, etcétera. Entonces acá es lo que se trata de demostrar a través del ISO. En el 5.1 nos habla de estas generalidades y otra forma dice que es asegurándose de que se establece la política de calidad. Otra forma es que se integran los requisitos en nuestros procesos de acuerdo al negocio en el que estamos nosotros, que pues, asumo que la mayoría de ustedes está en el sector de los alimentos. Y otros aspectos que tienen que cubrir son los siguientes. Tenemos que, tiene que demostrar esta dirección
que promueve el uso y el enfoque de procesos y el pensamiento basado en riesgos. Eso fue lo que vimos en la primera sesión. Si no lo vieron, tienen que ver el webinar que está en el canal. Asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión estén disponibles. Muchas cosas que pasan o que no pasan en la planta son porque no hay recursos o porque la dirección literalmente no suelta los recursos. Entonces, es responsabilidad de ellos asignar recursos para que se cumplan la mayoría de los requisitos que competa esta norma, ¿no? Y obviamente en la operación eso se puede traducir en requisitos administrativos u operativos. Ahora, otra cosa que nos suele pedir esta generalidad, por así decirlo, ahorita la vamos a ver de forma general, es comunicar la importancia de la gestión de calidad eficaz y conforme con los requisitos del sistema de calidad y asegurarse que se logren los resultados previstos. O sea, que sí se esté revisando, que se está cumpliendo con lo que se ha planeado. Entonces, eso por un lado tenemos como generalidades. En el H podemos ver que tiene que, perdón, se cambió. Ahí está. Tenemos que ver que tiene que estar comprometido, dirigiendo y apoyando a las personas para contribuir a la eficacia del sistema de gestión. Tiene que promover la mejora y tiene que apoyar a otros roles pertinentes de la dirección para demostrar su liderazgo en la forma en la que se apliquen las áreas de responsabilidad. Por favor, quien tenga el acceso a los controles, que creo son todos, le pido que por favor no les mueva. Entonces tenemos de ahí que aparte de todos esos requisitos que ustedes vieron, tenemos que tener nosotros el enfoque al cliente, que significa que la alta dirección debe demostrar liderazgo, compromiso con respecto al enfoque al cliente, asegurándose de que, recuerden, los que no han estado en la sesión pasada, debe es una obligación, o sea que nosotros tenemos que determinar se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales reglamentarios aplicables. ¿Qué significa? Si yo trabajo en una empresa de alimentos, ¿a qué requisitos se refiere con eso? Pues obviamente los requisitos legales son las normas de la agencia o de la dependencia gubernamental que me apliquen. Ya decíamos que el básico, por ejemplo, en México, es la norma 251 y que la norma que regule o que aplique a nuestro producto en cuestión o nuestro grupo de productos en cuestión. Requisitos adicionales pueden ser cosas ya un poquito más de carácter, pues ahora sí que comercial, como en qué color va a ser la etiqueta o qué color la tapa o la forma de la tapa. Todos esos son requerimientos que nuestro cliente, asumiendo que es un cliente y no un usuario, nos va a estar pidiendo. Y entonces, si yo, por ejemplo, soy un maquilador, pues es más, se palpa más esto, porque una persona que me esté solicitando requerimientos como el color del producto, el sabor del producto, la apariencia, la textura o especificaciones incluso más técnicas, como puede ser la acidez o cualquiera de esos que ustedes conocen, pues obviamente tenemos que documentarlo y tenemos que ver, más bien la dirección tiene que hacer ver que se entienden estas situaciones. Eso también puede ser incluso a través de la capacitación. Después tenemos la parte del inciso B, donde se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente. Si se dan cuenta, en esta parte de enfoque al cliente, pues ahora sí que tiene que ver netamente con que nuestro sistema lo estemos diseñando con base a un cliente. Y de hecho, todos ustedes lo saben. Todas las empresas que meten un sistema de gestión de la calidad o de inocuidad o lo que sea, es porque normalmente un cliente lo pide. Típicamente no es porque a las empresas se les antoje. No es porque digo, se me antoja poner ISO 9001 hoy en mi planta o en mi trabajo, en mis procesos. En realidad no, en realidad es más porque la verdad es que resulta desde el punto de vista comercial una carta de presentación para las empresas. Entonces, cuando una empresa presenta un certificado de ISO 9001, que recuerden, no es que certifiquemos una empresa, sino el sistema de gestión, entonces los clientes
ven que hay un compromiso más formal de cómo se hacen las cosas en la empresa, ¿no? Esa es la idea, una de las ideas principales. Entonces, todo está enfocado al cliente. Acá igual se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente. Nosotros tenemos que medir eventualmente la satisfacción del cliente y nuestras acciones deben estar 100% enfocadas en que esa satisfacción puede incrementar. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de encuestas de satisfacción para el cliente y pues monitorear con ciertos intervalos, ¿no? O si solamente es un cliente, pues es a ese cliente. Si son muchos clientes, pues puedes muestrear o si es posible, pues a la mayor parte que tú puedas, en caso de que tengas varios clientes y no todos los usuarios, que también se puede. Eso se ve, de hecho, pues desde si puedes o no vender los productos. Ahora, la política. Muchos de ustedes habrán escuchado antes este tema de la política de calidad. Todos ustedes, de hecho es algo que escuchamos, ¿no? Todos los días en nuestras vidas, la política, las políticas. Entonces, la política tiene que ver con cómo la dirección conceptualiza cómo debe tenerse el tema de la calidad en la planta, cómo se debe de manejar. Y típicamente es una política muy institucional, con una redacción tipo de que esta empresa se compromete a entregar los productos con la máxima calidad que exista y comprometidos con los clientes, siendo un negocio rentable. Bueno, una serie de características que seguramente ustedes habrán visto. ¿Cómo debe estar compuesta esta política? Aquí, si se dan cuenta, ponemos una política. ¿Por qué? Porque normalmente la dirección o la alta gerencia en todas las empresas son los que establecen los mandatorios, o sea, los que dicen cómo deben ser las cosas, pues. Ya las cosas más tácticas y operativas, pues suelen ser pues más de departamentos, pues ahora sí que operativos, como producción, a lo mejor como mantenimiento, como el almacén, etcétera. Acá más bien es algo que es el parteaguas de todo lo que vamos a ver en adelante. Entonces, volvemos, es política porque es un mandatorio y porque es de la alta dirección y dice que el estándar que debe ser apropiado al propósito y al contexto de la organización que apoye su dirección estratégica. B, que proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de calidad. Nosotros, además de establecer una política, tenemos que desarrollar una serie de objetivos más específicos para la calidad, en este caso derivados del sistema de gestión. Después tenemos como C, que incluyan compromiso de cumplir los requisitos aplicables. O sea, recuerden, los requisitos aplicables. Y incluye un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad. ¿Ok? Entonces ya se dieron cuenta que trae tanto aspectos que nos revisan la parte del propósito y del contexto, nos va a dar la pauta para los objetivos, nos hace que metamos los requisitos aplicables y nos hace que incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad. ¿Ok? Eso es por un lado. Ahora, tenemos que comunicar en qué consiste justamente listo. Entonces, esta política nosotros la tenemos que comunicar. Cuando ustedes tengan una auditoría, lo que les va a preguntar el auditor va a ser, ok, se va a ir con los empleados, bueno, con nuestros colaboradores, desde el más alto nivel hasta al nivel más operativo, por así decirlo, y va a preguntar, ¿cuál es la política? Y ustedes seguramente han ido a empresas que tienen la política enmarcada en un cuadro o las tienen impresas en lonas y las tienen colgadas en la planta. O sea, esa práctica es muy común y está ahí por una razón, porque puede ser consultada en cualquier momento por cualquier persona. Ahora, de ahí lo que los auditores les van a preguntar es que, ¿cuál es
el significado de esas palabras. Y la típica pregunta, la clásica de clásicas, es de que cómo mi trabajo contribuye a cumplir con esa política de calidad. Entonces, ustedes si implementan eso, tienen que hacer saber cómo la actividad que desempeña todas las personas que están en su planta, cómo aporta a que se cumpla esa política. ¿Ok? Entonces, volviendo ya a la parte de requisitos, nos dice que la política debe estar disponible y mantenerse como información documentada. Eso que les dije de que están enmarcadas o que está en un manual o que está en una oficina o que está como una lona, pues se refiere a este requisito. Debe comunicarse y entenderse y aplicarse dentro de la organización. Lo que les dije de que cómo los trabajadores, cómo su trabajo aporta la calidad, es justo este punto. Y deben estar disponibles para las partes interesadas pertinentes según corresponda. O sea, si nuestro alcance de certificación es extenso para toda la organización y para todos los productos, pues debería estar en todos los departamentos que componen la actividad que da como resultado todos esos productos. ¿Ok? Entonces, esa es la parte que tiene que ver con la política de calidad. Ahora, otra de las responsabilidades que le asignan a la dirección, pero que suele también involucrarse aquí al Departamento de Recursos Humanos, tiene que ver con los roles y las responsabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes cuando estén en una planta y si llegan a implementar esta norma, pues tienen el 5.3 que son roles, responsabilidades y autoridades en la organización. ¿Ok? Eso significa que ustedes, o que más bien la dirección, tiene que indicar qué debe hacer cada persona. Vuelvo a repetir, aquí típicamente es normal que se involucre el departamento de recursos humanos. Entonces, lo que en esencia, pues la dirección tiene que hacer es básicamente dividir pues, esa política que tenemos como un texto, por así decirlo, se tiene que subdividir, ¿no? En cosas que lo hagan posible. Entonces, ¿qué roles van a hacer esos? Entonces, la alta dirección debe de asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización. La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para, fíjense bien, vamos a ver uno por uno aquí, para asegurar de que el sistema de gestión de la calidad es conforme a los requisitos de esta norma internacional. O sea, yo tengo un montón de requisitos, son 10 cláusulas, acuérdense, y a partir de la 4 a la 10 son las auditables. Esas 10 cláusulas, alguien debe hacerlas, ¿no? Alguien debe cumplir con un punto o con una serie de puntos. Entonces, asegurarse que esos puntos estén divididos en las actividades de los roles de las personas que trabajan en nuestra empresa, ¿ok? De ahí tenemos la siguiente, que es asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas. Cuando dice salidas previstas se refiere no a que salimos de la planta, no a que salimos a comer, sino las salidas, acuérdense que tenemos en el enfoque basado en procesos una entrada y una salida, ¿correcto? Entonces, tenemos las salidas previstas, significa que son los resultados de todos los procesos que van alimentando hasta que obtenemos, pues obviamente, el producto terminado, que en este caso, pues son alimentos, ¿no? Tenemos que informar y en particular a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y sobre las oportunidades de mejora. En este caso, ¿cómo nosotros enteramos que se está cumpliendo los requisitos? Aquí hay varias formas de hacerlo. La forma más directa puede ser con algo que se llama, perdón por el ruido, que se llama KPI, los KPIs, que seguramente los han escuchado antes, que son los Key Performance Indicators. Y esos nos van a decir de forma numérica en qué consiste, más bien si determinado proceso, determinadas actividades se están cumpliendo o no. Y aquí podemos utilizar ya algo que se llama incluso, eso no lo vamos a ver porque es también todo un subtema, que se llama BSC, que es Balance Scorecard. Es como un tablero de control. Entonces, de ahí tenemos que asegurarse de que promueva el enfoque al cliente en toda la organización. O sea, eso que decíamos al principio de que
tenemos tenemos que saber eh, cada quien como empleado, como parte de la empresa, cómo estamos aportando a contribuir al cumplimiento de la política de calidad. Entonces, aquí pues va alineado con ese punto, porque tienes que hacer saber que todo lo que haces tú es con base al cliente y no nada más recuerden interno, sino externo, perdón, sino interno. Nosotros como empleados o como colaboradores o como socios de una empresa, tenemos clientes internos porque mi parte del trabajo seguramente le sirve a otra persona que tiene que hacer otra actividad. Entonces, si no están bien los clientes internos, pues los clientes externos pues también van a sufrir las consecuencias de ese desfase de comunicación o de esas malas prácticas que podemos tener en el trabajo. Todo mundo, ustedes, si ya trabajan, lo saben. Hay veces que hay personas que no son de nuestro carácter, no nos llevamos bien con ellas y de repente pues las odian, ¿no? O se odian, o todo mundo se odia. ¿A quién le ha pasado eso? Escríbanlo en el chat si es que odian a alguien de su trabajo o si no lo odian, o si de veras aman a todo el mundo. Recordemos que finalmente nosotros estamos en el trabajo. La verdad que suena pues un poco trillado, pero pues hasta cierto punto frío, pero la verdad es que sí es cierto, no vamos a ser amigos del trabajo, vamos a generar relaciones laborales y el cumplimiento de ciertos objetivos. No es que esté mal hacer amigos, lo aclaro, está muy bien hacer amigos, es un buen lugar para generar tu propia network, ¿no? Pero pues obviamente tú vas al cumplimiento de ciertas metas y tienes que dejarte de prejuicios, sean o no sean tus amigos, ¿ok? Después tenemos que asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el sistema de gestión. Hay veces que el alcance puede ser más corto o más largo, o se va a eliminar un proceso por alguna razón estratégica en la planta, o cualquier situación que pueda modificar el panorama, por así decirlo, pues seguramente tenemos que revisar si eso afecta o no al cumplimiento del sistema de gestión. Es como en HACCP. Ustedes en HACCP, que en nuestros cursos siempre les decimos estas cosas, sobre que si en HACCP tú analizas los peligros de un proceso, de una sección de la planta o de toda la planta, si algo le pasa, si cambian la línea de lugar, si quitan la línea, si cambian el equipo, si cambian cualquier cosa de la infraestructura, o si cambian la fórmula o cualquier cosa que cambien, va a afectar directamente el análisis de peligros en HACCP, por ejemplo. Acá es exactamente lo mismo, pero acá abarca, pues recordemos que esto no abarca solamente la manufactura de alimentos, esto abarca toda la administración, toda la operación y pues bueno, más bien todo lo que tú definas como alcance. De ahí tenemos la cláusula número 6. ¿Ok? Entonces, acá, antes de que me pase este sitio, pues, ¿cómo podemos cumplir este punto? ¿Con qué herramientas se puede cumplir? Pues está muy sencillo porque es básicamente, tú tienes que tener tus descripciones de puesto y ahí, obviamente, esto que estamos viendo como requisitos son el marco para poner esa información. Que claro está que no va a ser la única, ¿no? Sino seguramente habrá información de más interés en esas descripciones de puesto. Entonces puede ser con eso, puede ser también a través de, se me hace la verdad más complicado, pero también podría ser con algo que se llama tabla de responsabilidades. Y en ese caso, pues bueno, puedes tú demostrarlo a nivel documental en una auditoría. Después tenemos la cláusula número 6. Y en la cláusula número 6 se trata de la planificación. Entonces, ¿se acuerdan que en la primera sesión que vimos cómo nosotros tenemos que analizar el exterior de nuestra empresa como un negocio o como una organización que tiene ciertos resultados y tenemos eso. Después vimos que en el centro y como inicio de todo está el liderazgo, ¿ok? Que es el parteaguas, estableciéndonos la política, poniendo los recursos, determinando qué va a hacer cada persona, ¿no?
Entonces, lo que sigue es la planificación, que se acuerdan del PHVA o el PDCA, que es el Plan, Do, Check, Act. Pues bueno, este punto es la planificación. En este momento vamos a definir nosotros una serie de cosas sobre nuestro sistema de gestión. ¿Ok? ¿Qué significa? Bien, las cláusulas se van desglosando así. Tenemos acciones para abordar riesgos y oportunidades. Nosotros recuerden que tenemos 3 pilares en los que se basa esta norma. ¿Quién me puede decir en el chat cuáles son esos 3 pilares? Abro el micrófono por si alguien quiere hablar. Son 3 pilares en los que se basa esta norma. ¿Cuáles son? Les voy a ayudar con uno. ¿Correcto, Marcela? El PHVA, enfoque de procesos y nos falta uno. Y los riesgos, correcto. Entonces tenemos pensamiento basado en riesgos, correcto. Entonces nosotros tenemos que esos riesgos vamos a tener que tomar acciones para abordarlos. ¿Se acuerdan que en el contexto nosotros tenemos que ver cómo es allá afuera y cómo es en nuestro interior de nuestra organización? Pues ahí nosotros determinamos pues lo que podría ser un FODA, dijimos, ¿no? Y en ese FODA pues podemos ver que hay tanto como oportunidades, como amenazas, como cuestiones, vaya, que tienen que ver con más con el exterior que con el interior. En este caso, al planificar nuestro sistema de gestión de calidad, debemos considerar las cuestiones referidas en el 4.1. Entonces, allá aquí volvemos a ver el debe otra vez. Significa que es una obligación que nosotros documentemos, pues obviamente lo que dijimos que íbamos a revisar aquí y en este punto de acá. ¿Ok? Entonces, tenemos que determinar esos riesgos y oportunidades que es necesario abordar. Recuerden que aquí no es nada más por las cosas malas que nos podrían pasar, sino también cómo podemos aprovechar las cosas buenas. Hay que asegurarse que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos al aumentar los efectos deseables, al prevenir o reducir efectos no deseados y a lograr la mejora. Analizar el contexto es clave para el éxito de nuestro negocio o de nuestra organización. ¿Por qué, chicos? Pues vamos a poner el ejemplo de México. México está, pues se supone que el Tratado de Libre Comercio ya está. Y eso pues depende del sector, ¿verdad? Porque a algunos les da en la torre y a otros les va a beneficiar. Pero, por ejemplo, la pandemia, de lo que sepan, coméntenme, de lo que sepan cómo la pandemia ha afectado o va a afectar en el mediano y en el corto y mediano plazo al sector de alimentos. Si yo tuviera una fábrica de alimentos, ¿cuáles serían mis oportunidades y cuáles serían mis riesgos que tengo? ¿Quién quiere comentar eso? Vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo la pandemia puede afectar, o sea, qué riesgos y oportunidades tiene en una empresa de alimentos? Y para hacerlo específico, vamos a pensar en alimentos, algo derivado de cereales, por decir una cosa. En riesgo, contagio máximo en planta, entonces me hace inoperable, lo cual es algo serio, ¿verdad? Riesgo a una gran baja en la plantilla, correcto. Afecta principalmente en el personal, muy bien. Producir más y menos que personal, disminuir la producción. En realidad, no sé si conocen los números, pero en realidad de las industrias que más beneficios han obtenido es después de la médica, es la industria de alimentos. ¿Por qué? Pues porque cuando recién pasó hace algunos meses lo de la pandemia que fue, se disparó el consumo.
Aunque, por ejemplo, Noelia comenta algo importante. Noelia dice que es la provisión de materias primas ante el aumento de la demanda. Exactamente, eso fue justo lo que pasó. Entonces, todo eso que lo han, exactamente, Mari González, porque son esenciales, son insumos esenciales. Entonces, todo eso tenemos nosotros que considerarlo, suponiendo que estemos haciendo ahorita la planificación y determinando cómo todo eso lo vamos a abordar, tanto como para obtener los efectos que nosotros queramos, ¿verdad? Sea bueno y malo. O sea, bueno pues para aprovecharlo y malo para ser pues, cuidadoso. Entonces, tenemos que voltear a ver el exterior en este caso de nuestra organización y lo tenemos que documentar. ¿Ok? O sea, tenemos que hacer pues ahora sí que por eso es la planificación. Ahora, la organización debe planificar, aquí está, acuérdense otra vez el asunto, está aquí, y las acciones deben abordar estos riesgos y oportunidades, eh, de la manera de integrar e implementar acciones en los procesos del sistema de gestión de la calidad y evaluar la eficacia de estas acciones. ¿Ok? Entonces debemos documentar qué vamos a hacer para cada una de esas cosas que nos pueden afectar o nos pueden ayudar de acuerdo a lo que esté pasando en el exterior. ¿Ok? Y debemos hacer prácticamente un plan. Ahora, las acciones tomadas para abordar estos riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los servicios. ¿Ok? Entonces, debemos nosotros darle, ahora sí que la vuelta a la situación para poder hacer que vayan a nuestro favor la situación que está afuera. Ya saben que, ya saben que pues, dicen que los tiempos de crisis pues pueden aprovecharse, ¿no? Para poder sacarle provecho. Obviamente, pues es con el cristal con el que se mira. Ahora, esta subcláusula nos trae estas notas. ¿Qué nos dicen las subnotas? Recuerden que las notas no son obligatorias de cumplir, sino nos ayudan a tener una claridad para la interpretación de esos requisitos. Entonces, como comenta ahorita, voy a tomar el comentario de Noelia, nos obligan a optimizar. Entonces, sí, nos hacen sacar instintivamente lo mejor o incluso lo peor de nosotros, ¿no? Ahora tenemos, en la primera nota es que las opciones para abordar riesgos pueden incluir evitarlos, asumir riesgos, perseguir una oportunidad, eliminar la fuente del riesgo, cambiar la probabilidad o las consecuencias con las que podamos obtener, compartir el riesgo o mantener riesgos mediante decisiones informadas, ¿ok? Entonces, todo esto, a alguien que ya haya estado en los webinars pasados, ¿qué herramienta nos puede servir en este punto de las que hemos visto en estos webinars? A la hora de disminuir el AMEF, María González comenta, el AMEF es una herramienta que, recuerden, nos ayuda a detectar los riesgos y podemos nosotros poner un plan para poder ya sea disminuir la probabilidad o eliminar la fuente de ese riesgo, ¿cierto? Bueno, en este caso eran cosas que nos podrían afectar en el diseño de un producto, un proceso. En realidad el AMEF lo vas a poder aplicar. ¿Se acuerdan que había de sistema? Pues lo puedes aplicar a un sistema o a un proceso en general, no tan desde el punto tan operativo. Entonces, el AMEF es una herramienta que se puede usar para documentar este subpunto que podamos nosotros usar como... También el FODA se puede usar, sí, por supuesto, pero el FODA, recuerden lo que, bueno, depende cómo lo hagan, pero el FODA en sí también te puede arrojar estrategias para aprovechar las amenazas y oportunidades. Así que sí. Aplicar PPRs, sí, pues lo que pasa es que los PPRs van prácticamente desde los requerimientos obligatorios. Entonces, pues sí, o sea, sí aplica, eh, más que ahí lo dice de una perspectiva más operativa, no de inocuidad. En este caso, tenemos que verlo desde la perspectiva de negocio.
O sea, no digo que no aplique, sino que recuerden que siempre esta visión es más de negocio y de organización. Ahora, en la nota 2 dice que las oportunidades pueden conducir a la adopción de nuevas prácticas, lanzamientos de nuevos productos, apertura de nuevos mercados, acercamiento a nuevos clientes, establecimiento de asociaciones, utilización de nuevas tecnologías y otras posibilidades deseables y viables para abordar las necesidades de la organización o las de sus clientes, ¿no? Como en este caso, pues justamente lo que la pandemia hizo fue que pues potenció todos los negocios que son digitales, ¿no? O sea, de hecho ahora por eso hay gente de todos los países de Latinoamérica en esta reunión, porque se potenció, si de por sí ya se venía usando y venía en incremento de la tecnología, pues este evento pues de carácter sanitario potenció el uso de estas tecnologías. Inclusive en México, por ejemplo, ya entramos a clases y todo el sector de educación tuvo que emplear estas tecnologías para poder hacer su tarea en el país, ya que en la educación, pues en este caso, la mayoría es la primaria y el kinder y pues, hasta donde sea la secundaria también es pública, ¿no? Ahora, vamos al 6.2. En el 6.2 ustedes van a tener objetivos de la calidad y planificación para lograrlo. Ok, ya abordamos los riesgos y las oportunidades. Sin embargo, yo también tengo que planificar los objetivos. ¿Y cómo planifico esos objetivos? La organización debe establecer objetivos de calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión. ¿Ok? O sea, yo debo tener ciertos objetivos que me hablen sobre que yo estoy cumpliendo, pues, una, mi política y dos, que estoy cumpliendo el sistema de gestión. Los objetivos de calidad deben ser coherentes con la política de calidad. ¿Se acuerdan que en la política vimos que iba a ser el marco para que se desarrollara eso? Pues entonces, esos objetivos tienen que cuadrar con la política. Deben ser medibles. Y aquí entra sin ser cliché, pero sí una de las máximas de calidad, que es, si lo que no se puede medir, pues no se puede mejorar, ¿no? Necesitas medir algo sí o sí para saber si está bien o si está mal, porque hacerlo nada más no es suficiente. Tener en cuenta los requisitos aplicables, ya sabemos, si se dan cuenta, esto está duro y duro y duro toda la norma, o sea, remarca mucho el hecho de que tú te basas sobre un marco legal también, entonces debes incluir en tus objetivos también es ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios para el aumento de satisfacción del cliente, ser objeto de seguimiento. O sea, debemos también darle un seguimiento a esos objetivos. Tenemos que comunicar esos objetivos y tenemos que actualizarse según corresponda. Pues obviamente, conforme avanzan los proyectos en la empresa o los pedidos o como, ahora sí que depende de cómo lo manejen, pues uno tiene que determinar cuándo empieza y cuándo termina determinados objetivos también. Eso es válido. Todo eso puede ir en esto que les llamo del BSC, que es un Balance Scorecard, que es como un tablero donde dice el objetivo 1, 2 y 3, el indicador es la medición que debemos tener es esta y cuál es la medición que obtenemos en este tiempo. ¿Ok? Entonces la organización debe de mantener la información documentada sobre los objetivos de calidad. O sea, es un papel que me van a pedir cuando me vaya a auditar. ¿Cuáles son tus objetivos? De ahí vamos a ver que al planificar cómo lograr los objetivos de calidad, la organización debe determinar qué se va a hacer, qué recursos se van a requerir, quién va a ser el responsable, cuándo se va a finalizar, cómo se van a evaluar los resultados, toda esa serie de evaluaciones que nos hagan estar al pendiente de lo que obtengamos en los objetivos. ¿Ok? Los objetivos tienen que estar, recuerden que tenemos varias cosas aquí, los objetivos tienen que estar centrados en nuestro cliente, como en la satisfacción de él, como en la eficiencia operativa, como en respetar los presupuestos asignados en la organización. Un montón, es que aquí aplica para todo, pues. Aplica como objetivos tanto muy operativos como objetivos hasta estratégicos o de carácter más administrativo. ¿Ok? Entonces, acá vamos a la planificación.
de los cambios. Cuando la organización determine la necesidad de cambios en su sistema de gestión, los cambios van a tener que llevarse de manera planificada. O sea, la organización debe de considerar que el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales, así como la integridad del sistema de gestión de la calidad, la disponibilidad de esos recursos y la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. Un ejemplo que podemos tener ahorita es que, por ejemplo, las plantas, ¿no? De alimentos, que lo mismo por la pandemia. Un cambio es cuando una empresa planifica algo y, por ejemplo, pasó lo de la pandemia, vamos a pensar que estuvimos en nuestra sesión de planificación estratégica en enero y pasó lo de la pandemia y pues, o sea, se hizo imposible que de los 500 empleados que tuviéramos ahí, pues estén los 500, ¿no? Por cuestión legal o a lo mejor el gobierno no nos permite o una serie de reglas, ¿no? Por ejemplo, en América Latina, en México no pasa esto, por lo menos. Sé que en Argentina, en Colombia, salen de acuerdo a su ID, ¿no? De acuerdo a la terminación de su ID, si es paro, si es non, eh, solamente pueden salir esas personas y pues obviamente eso limita la capacidad operativa de las empresas, ¿no? Entonces, obviamente, por obvias razones, por razones más grandes pues, que solo la organización, vamos a tener cambios en las metas. Entonces, pues es prudente registrar esos cambios porque, pues obviamente, si el sistema está hecho para cumplir unos objetivos, pues en este caso, pues tenemos que ver en qué, cómo va a afectar a mi operación y a mi alcance, pues parece que yo ya dije desde el principio. La disponibilidad de recursos, pues igual, esos cambios que ocurren, si a lo mejor en mi empresa empezó a dejar de tener flujo de efectivo, pues obviamente el dinero que voy a necesitar tal vez ya no sea el mismo y los recursos no van a estar disponibles para que yo cumpla. Entonces, tú puedes cambiar siempre y cuando documentes, porque al momento de las auditorías, si no lo documentas, pues recuerden que si no lo documentas no existe, entonces lo ven mal los auditores y pues te pueden sacar una no conformidad ahí. La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. Aquí hay veces que, pues, para determinados objetivos en las empresas se asignan a determinadas personas, ¿no? Si esos objetivos no se cumplen, pues tienes que hacer que esas personas se muevan de sitio, ya sea, así que una opción es despedirlo, otra opción es reubicarlo, otra opción es capacitarlo, pero mientras ponerlo en otro puesto. Hay un montón de variantes aquí que tú puedes realizar para modificar pues ahora sí que esas responsabilidades. Finalmente, el enfoque también basado en procesos, así como proceso, tú eres el responsable de que ese proceso funcione, sí o sí. Entonces, si funciona, pues será tu responsabilidad y si no funciona, también será tu responsabilidad. ¿Ok? De ahí viene la cláusula número 7. En la cláusula número 7, lo que nosotros tenemos que hacer es, alguien está escribiendo en la pantalla, es el apoyo. Y el apoyo en esta norma, ¿a qué se refiere? De hecho, aquí no sale en nuestro diagrama, pero me voy a regresar para aquí está. Si se dan cuenta, apoyo sale después de planificación. Y de apoyo viene la parte de operación. Estos dos están juntos el día de hoy, nada más vamos a abarcar hasta aquí. Apoyo, si se acuerdan en la primera sesión, es todo aquello que hace que los procesos clave, los procesos del core business de nuestra organización funcionen. ¿Y a qué me refiero? Vamos a ver. Muy bien, generalidades. La organización debe determinar y proporcionar los recursos, escuchen bien, los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad y todo lo que conlleve hacer eso, ¿verdad? Entonces tenemos que tener las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes y que se necesitan obtener de los proveedores externos. O sea,
Yo para operar una organización voy a necesitar un montón de cosas internas y probablemente cosas que yo no tenga y voy a tener que buscarlas en el exterior. Eso incluye personas. Las personas, pues hemos escuchado un montón de cosas, ¿no? En la red y en los cursos y en todos lados. Las personas son en realidad, pues, el capital más valioso que pueda tener una empresa, que le llaman capital humano, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque las organizaciones deben determinar y proporcionar las personas necesarias para implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos. Si yo digo que mi empresa va a ser la número uno en calidad y que aparte tenemos certificación ISO y que, etcétera, o sea, a lo que yo me vaya a comprometer, eso pues obviamente lo va a tener que hacer alguien. No implementar nada más el sistema, sino, o sea, no nada más hacer papelitos, me refiero, sino va a involucrar la actividad de un montonal de gente que tenga el mismo objetivo al final, ¿no? Que es entregar productos pues, excelentes. Entonces, todas esas personas, ¿de dónde van a salir? Pues obviamente de la adquisición de ese capital humano, que pues, en las empresas lo conocen como RH, y pues nos tiene que proporcionar las personas que necesitamos. Otro es la infraestructura. La infraestructura es donde nosotros debemos determinar y proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de los procesos y lograr la conformidad de productos y servicios. Si yo estoy diciendo que voy a hacer alimentos, pues puede ser, aquí hay dos. Puede ser que si yo tengo un maquilador, pues consiga un maquilador excelente con esa infraestructura, o yo si lo manufacturo de propia mano, pues tener esa infraestructura adecuada para esos requisitos especiales que necesito, ¿verdad? Ya sean regulatorios o de mi cliente. Entonces, todo eso yo lo tengo que contemplar. Por infraestructura, ¿qué es la infraestructura? Pues bien, ¿cómo funciona una planta? Piensen. Pues necesitamos edificios y servicios asociados. Necesitamos una planta con una máquina, con una marmita, con una caldera, con un troquelador, con un extrusor, según el alimento que ustedes hagan, ¿no? Aquí dependerá pues de la variedad de las cosas que ustedes hagan. Eh, tienes, tenemos que tener equipo, incluyendo el hardware y software. Entonces, acá el equipo, pues en este punto en específico se refiere pues más como al tema del sistema de información, dónde va a estar nuestra información, y cómo va a estar fluyendo también. Hardware también puede ser, pues obviamente todos los equipos que les mencioné, y edificio pues es propiamente la planta, ¿no? Servicios asociados, pues el aire, el gas, la electricidad, el vapor, pues según igual utilices en tu planta, pues será. Recursos de transporte, en caso de que yo entregue el producto o de que yo transporte a mi personal o de que yo, según lo que me comprometa, será. Entonces, todos esos recursos hay que considerarlos también. Tecnologías de la información y la comunicación. ¿Ok? Entonces, acá igual, acá me retracto porque acá es más como tener propiamente el software, pero nosotros tenemos que tener también establecer los medios por los cuales nos vamos a comunicar. ¿Ok? Si se dan cuenta, estos dos, tanto las personas como la infraestructura, son cosas de las que depende nuestro proceso principal, que si fuese el principal, la manufactura de los alimentos, pues son apoyos que nos va a dar tanto las personas como la infraestructura. Entiéndase por infraestructura, equipo, información, todo lo que vimos en esa nota. Ahora, necesitamos un ambiente para las operaciones de los procesos. ¿A alguien le recuerda esto a las 6 M's que luego hemos visto? Pues es prácticamente eso. Tenemos en este caso el ambiente para las operaciones, y aquí se encuentra otra vez nuestra palabra. Dice que debemos proporcionar y determinar y mantener el ambiente necesario para la operación de nuestros procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. O sea, para que yo pueda obtener pues la calidad que estoy prometiendo, ¿no?
Si yo estoy en una planta que está muy sucia o que la humedad relativa es muy alta y que mis productos son de baja humedad o que está muy caliente pero mis productos son sensibles a la temperatura o que se supone deben estar refrigerados pero la temperatura está a 15 grados, pues todo eso es ambiente para mis operaciones. Sin embargo, no nada más se refiere a eso. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que considerar que un ambiente adecuado puede ser una combinación de factores humanos y físicos. ¿Qué quiere decir? Que va a abarcar desde aspectos sociales, puede abarcar desde aspectos sociales, por ejemplo, no discriminatorios, ambiente tranquilo, libre de conflictos. No sé si los que sean de México ya vieron esa norma que es para combatir el estrés, ¿no? Que se supone que todas las empresas tienen que adoptar. Este punto que está aquí, se atiende con esa norma. ¿Ok? Entonces, no sé a partir de cuándo sea obligatoria, no sé si de hecho ya sea obligatoria, pero ya está en vías de. No sé si en países como Argentina o Bolivia o Colombia tengan algo como eso, supongo que sí, que tiene que ver con la Secretaría del Trabajo. Ahora, pueden ser aspectos incluso psicológicos, por ejemplo, la reducción del estrés, la prevención del síndrome de agotamiento y el cuidado de emociones. Esta norma, si se dan cuenta, pues va más allá con los empleados. Sin embargo, recuerden, esto está en nota, eso quiere decir que nos puede ayudar a interpretar. Uno puede realmente, pues acá, por así decirlo, maquillarlo, sin embargo, no está bien porque pues, realmente sí está bien. Mi punto de vista es que, pues los colaboradores, si nosotros trabajamos, pues debemos recibir un buen trato, ¿no? Nos deben de dar las herramientas y nos deben de cuidar desde el punto de vista no nada más físico, sino también psicológico, porque eso puede afectar el rendimiento y obviamente pueden afectar que yo me equivoque o que no me equivoque en determinadas situaciones. ¿Ok? Entonces tenemos eso. Luego tenemos los aspectos físicos, temperatura, calor, humedad, iluminación, circulación del aire, higiene y ruido. En alimentos ustedes saben que tenemos que tener lugares apropiados con iluminación apropiada para que no exista, pues ahora sí que errores operativos, y los controles no pasen, no estén propensos a tener errores. Entonces puede ser eso, puede referirse también a que en un lugar esté imposible trabajar por el calor que hace y daña a las personas, también puede referirse a ese aspecto. Entonces todo esto va a diferir obviamente dependiendo de los productos y servicios que nosotros hagamos. Eh, las experiencias que ustedes tengan de las plantas, pues normalmente las plantas sí son lugares pues un poco calientes, ¿no? No son, sobre todo cuando se tratan térmicamente o son pues muy frías, pero pues, si fuera, por ejemplo fuera un freezer, un congelador industrial, pues obviamente no puedes modificar las temperaturas de congelación para que la gente esté pues tibiecita, ¿no? Más bien necesitas darle el equipo necesario para que esas personas puedan laborar y no les afecte ese ambiente físico. Entonces, aquí no importa, recuerden, la norma no te dice los cómo, te dice el qué. Entonces, tú tienes que ver cómo puedes lograr esos puntos a través de algunas estrategias como las que les acabo de decir. Ahora, vamos a ver, recursos de seguimiento y medición. Entonces, si se dan cuenta, son mediciones. Hemos visto, vuelvo a repetir, personas, infraestructura, ambiente para las operaciones. Lo que sigue son, pues, nuestros recursos que tienen que ver directamente con el siguiente seguimiento y medición. Ok, entonces aquí está nuestra palabra clave, que es un requisito obligatorio, debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o medición para verificar la conformidad. En este caso, si nosotros pues, pensamos en conformidad, pues si nuestro cliente nos pide, si nuestro cliente tiene especificaciones técnicas, pues es hasta cierto punto sencillo, ¿no? Porque si nos piden determinado pH, ¿cómo sé yo que ese potenciómetro me arroja mediciones confiables? ¿Cómo lo saben ustedes? Está muy fácil. ¿Cómo lo saben?
Escriban en el chat. Si está calibrado, la calibración, puede ser la calibración o la verificación, ¿no? Recuerden que la calibración, una empresa que calibra, o sea, determina si hay una desviación o no. El ajuste es otra cosa. Sí, una comparación también puede ser. Entonces, si nosotros tenemos diferentes métodos de seguimiento, pues acá van a ser, obviamente, pues ahora sí que todos los dispositivos que medamos. Aquí sí se parece un poquito a lo que hacemos en HACCP, ¿no? ¿Cómo aseguramos que las medidas que tenemos son confiables? De la báscula, del termómetro, del potenciómetro, del colorímetro, del espectrofotómetro, según aplique, ¿no? Entonces, vamos a ver. Nos dice que nuestra organización debe de asegurar que los recursos proporcionados a nuestros dispositivos son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas. Por ejemplo, si a mí mi cliente me dice, tu pH debe ser de entre 7.5 y 7.7, por así decirlo, ¿las tiras reactivas son un dispositivo apropiado? No, porque no tiene la sensibilidad adecuada, ¿no? Entonces, exactamente, Sofía, no son tan exactas. Entonces, pues obviamente yo tengo que ver de acuerdo a lo que tenga. Tampoco aquí entra vaya que ¿cómo se le llama? El refrán de que no hay que matar moscas a cañonazos. O sea, si me están pidiendo algo, pues obviamente si nada más me están diciendo que sea pues ácido, pues a lo mejor ni siquiera les interesa saber si es 3.02, ¿no? Entonces, en ese caso, pues a lo mejor las tiras reactivas será suficiente. Uno va a saber a qué se refiere dependiendo la finura con que nos pidan o con que nosotros determinemos en la empresa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, se mantiene para asegurarse de la idoneidad y continuidad para su propósito. La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito. Entonces, si son idóneos, pues recordemos, tenemos que tener pues la ficha técnica de nuestro aparato de preferencia y nuestros certificados de calibración o nuestros informes de comparación o de verificación. Este punto es importante porque pues, la calidad se rige por la medición de variables, ¿no? ¿Cómo sé yo que cumplo, que no cumplo? Pues desde el punto de vista más técnico, pues ahí ya tendremos que ver si son, por ejemplo, si las mediciones son microbiológicas, pues lo que avala eso es a lo mejor un certificado de que una empresa se regula bajo la 17025, ¿no? Que es una norma que ayuda a que los resultados sean confiables, porque a lo mejor yo puedo tercerizar o no está permitido en mi planta hacer salmonela, por decir una cosa. Luego tenemos la trazabilidad de las mediciones. Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito o es considerada por la organización como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo de medición debe, o sea, cuando tu equipo es súper importante para determinar su calidad, tú debes pues dijimos que debemos calibrarlo, verificarse o ambas en intervalos especificados o antes de su utilización contra patrones de medición trazables, en general. Pues ahora sí que esa es la idea, ¿no? Pues ya lo mencionamos, identificarse para determinar su estado. O sea, si yo tengo 5 pHímetros, pues ¿cuál voy a usar para determinar las mediciones apropiadas? El pHímetro 1, el 2 o el 3. Bueno, yo los tengo que tener perfectamente trazados para saber cuál es el 1, el 2 y el 3, porque a lo mejor todos son de la misma marca. Entonces, alguno de ellos va a tener más desviación. Por esas razones que yo los tengo que tener identificados. ¿Cuál protegerse contra ajustes, daño o deterioro
que pudieran invalidar el estado de calibración o posteriores al resultado de la medición. O sea, nosotros debemos pues cuidarlos. Típicamente los dispositivos vienen en estuches, con protección y con pues, plástico duro realmente. Se refiere, pues realmente se refiere a eso. O dependiendo pues el equipo que ustedes manejen, ¿no? Después de ahí tenemos los conocimientos de la organización. ¿Ok? Si se acuerdan de todos los que llevamos, va de nuevo. Tenemos personas, tenemos infraestructura. ¿Qué más tenemos? Ambiente para las operaciones, recursos de seguimiento y medición y conocimientos de la organización. Ok, muy bien. Entonces, todos esos que tienen que ver con los conocimientos, vuelve a salir aquí nuestra palabra clave para darles el uso de como requisito. Debe determinar los conocimientos, escuchen bien, necesarios para la operación de sus procesos y para lograr conformidad de los productos y servicios. Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida que sea necesario. ¿Ok? Ahorita vamos a poner unos ejemplos. Cuando se aborden las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios a las actualizaciones requeridas. ¿Qué sería un ejemplo para ustedes de un conocimiento de la organización? Para ustedes, ¿qué sería un conocimiento de la organización? ¿Cómo lo resumirían o definirían? ¿O qué ejemplo pondrían? ¿Alguien ha escuchado o visto esta palabra? ¿Alguien ha escuchado esa palabra que escribí? Comenten si sí o si no. Ok. Hay algo en las empresas que se llama el know-how. ¿Qué significa? Es literalmente el cómo hacer las cosas. Ese de cómo hacer las cosas, pues tiene que estar documentado. Muchas empresas optan, de hecho, ni siquiera por registrarlo porque temen que se los puedan robar, pero por eso podemos tener controles, ¿no? Entonces, el know-how es cómo se hacen las cosas. Puede ser el secreto industrial incluso. O sea, pero en realidad se refiere a todos los procedimientos que tienen que ver con que yo pueda desarrollar el producto o servicio que voy a ofrecer. ¿Ok? O sea, pueden ser manuales, a final de cuentas. De ahí viene la competencia. Y competencia no se refiere a mis competidores, se refiere a la competencia de mi organización. La organización debe, aquí está, determinar la competencia necesaria de las personas que realizan bajo su control un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema. ¿Se entiende eso? Va de nuevo. Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan bajo su control un trabajo que afecta el desempeño o la eficacia del sistema. ¿Qué quiere decir? En determinadas áreas, en determinados proyectos, en determinados departamentos de mi empresa, yo voy a necesitar a gente con un nivel de competencia. ¿Qué nivel de competencia es? Bueno, pues eso me toca definirlo a mí. Si yo necesito que sea un director general y debe de tener una experiencia tal, con un grado académico tal, pues obviamente yo debo determinarlo así, porque si no lo tiene, pues obviamente puede afectar al desempeño como tal del sistema de gestión, al afectar pues el negocio, ¿verdad? De ahí tenemos que asegurar de que estas personas sean competentes basándose en la educación, formación o experiencias apropiadas. Es justo lo que les acabo de decir. Cuando sea aplicable, debemos tomar acciones para adquirir la competencia necesaria.
y evaluar la eficiencia de las acciones tomadas. Si una persona que es muy hábil no tiene la competencia para ser, por ejemplo, por decir algo, un supervisor, pero yo lo capacito para que sea un supervisor, pues obviamente me va a convenir a mí invertir en la capacitación de él. Sin embargo, pues ¿cómo voy a saber yo que esa inversión es buena? Pues obviamente tengo que evaluar las acciones tomadas. Tengo que evaluar si esos cursos que le di eh, realmente me afectaron en que yo pudiese acatarme más a los requerimientos de mi producto. O sea, esto recae siempre en cómo tú puedes obtener resultados de tus productos o servicios. Tenemos que conservar la información documentada apropiada como evidencia de esa competencia. O sea, todas las capacitaciones que tengan en una empresa que quiere certificarse ISO 9001, pues obviamente tiene que tener toda la evidencia documentada de que realmente tienen esas capacitaciones. Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, formación, la tutoría, la reasignación de las personas empleadas actualmente o la contratación o subcontratación de personas competentes. Esto tiene que ver mucho con recursos humanos. Si se dan cuenta, esto tiene que ver solamente con, ahora sí que con la habilidad de las personas y con sus conocimientos. Entonces, ese es otro punto de apoyo. Después tenemos la toma de conciencia. En la toma de conciencia nosotros tenemos que la organización, aquí está nuestra palabra, debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia, ¿de qué? Pues de la política de calidad, ya habíamos dicho. De hecho, parte de la obligación de dirección, de acuerdo a los requisitos, es que establecer la política y comunicarla, ¿cierto? Ok. Entonces aquí tenemos que hacerlos conscientes de qué significa la política. Si no lo saben, les van a poner una no conformidad, seguro. Entonces, tienen que hacerle entender a las personas cómo están colaborando con esa política. Los objetivos de la calidad pertinentes. ¿Ok? ¿Qué significa? Que nosotros, cuando estamos trabajando en un lugar, siempre que vayan a trabajar a algún lugar, siempre pregunten cuáles son sus objetivos, cuáles son los resultados que tu jefe quiere ver. No esperes hasta que ellos te digan, tú pregunta porque así sabes cuáles son las cosas prioritarias. Y si tienes una certificación ISO, pues debería idealmente pues estar enfocados esos objetivos a las cosas que tú tienes que hacer, ¿no? No siempre cuadran, pero debieran ser. Es su contribución a la eficacia de los sistemas de gestión, de la calidad, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño. Recordemos que implementar tiene algunas ventajas, como pues, se supone que reduces los errores porque estandarizas, ¿no? Las implicaciones de incumplimientos de los requisitos del sistema. O sea, sabemos que tanto hay cosas buenas como hay cosas malas, ¿no? El incumplimiento de un requisito puede ser que el cliente se me vaya, o puede ser que me corran, o puede ser que me sancionen, dependiendo pues de la empresa, claro está. Ahora tenemos la parte de comunicación. En el caso de la comunicación, fíjense muy bien, ¿dónde está nuestra palabra debe? Aquí está. Debe determinar las comunicaciones internas y externas, ¿ok? Pertinentes a nuestro sistema, que incluyan qué debemos comunicar, cuándo debemos de comunicar, a quién se debe de comunicar, cómo se debe de comunicar, quién debe de comunicarse. Esto, pues, la verdad es que es un arma de doble filo, porque desde el punto de las personas que estén en esta reunión y que sean lo más institucional posibles, por así decirlo, o que tiendan a más cuestiones muy formales, pues esto está excelente, porque una tablita que diga qué debo comunicar y cuándo lo debo comunicar y cómo debo comunicarlo, excelente. A quienes sean un poquito menos de ese perfil de personas, esto es un relajo, porque tienes que esperarte a que la información fluya. No sé si han visto, pero se supone que hoy en día las organizaciones
no deben ser tan, no deben ser tan verticales. ¿Qué significa verticales? Que para que una decisión y la información transcurra en una organización, yo tengo que brincar un montón de niveles para que esa información llegue. Eso retrasa muchísimo la toma de decisiones y pues muchas veces puede ser demasiado tarde cuando tú tomas la decisión. Se dice hoy en día que las organizaciones deberían ser más bien horizontales, o sea, menos niveles jerárquicos o independientemente del nivel de jerárquico, la comunicación debe ser más fluida. ¿Por qué? Porque si tengo más bien más gente así, la comunicación fluye más rápido en poquitos niveles, ¿no? Hay veces que no se puede, hay veces, sobre todo en empresas familiares, hay veces depende también de cómo, depende de su manager, pues también, de cómo le gusta hacer las cosas. Hay veces que pues puede ser muy tedioso, pero incluso los protocolos establecidos por eso pues pueden hacer que sea de una u otra forma. Así que pues aquí ya les tocará, si ustedes son managers, pues determinar cómo debe ser. Si son supervisores o de mandos medios, pues obviamente pues, van a tener que acatar. Sugieren siempre que traten de agilizar siempre la información. Les beneficia a ustedes. Tenemos 7.5, la información documentada. ¿Qué significa? Toda la información que yo voy a tener que documentar para mi sistema de gestión. Ok, nuestro sistema de gestión debe incluir la información documentada requerida por esta norma internacional. Ok, todo lo que dice debe estar documentado significa que va a ser un papelito que me lo van a pedir. Ok, la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión. Hay muchas cosas que ustedes van a ir haciendo si le implementan ISO y van a ir desprendiendo nuevos registros, nuevos bitácoras, nuevos procedimientos, nuevos avisos, un montón de cosas nuevas. Y si tú dices que debe de registrarse las veces que una persona respira en una planta, estoy exagerándolo obviamente, pues si tú lo dices como una de tus políticas o tus procedimientos, te van a poner una no conformidad aunque sea ridículo. ¿Por qué? Pues porque tú solito estás diciendo que eso es necesario para tu sistema de gestión. Entonces es bien importante que aquí se pongan a pensar qué sí me aporta valor y qué no me aporta valor a la hora de hacer el registro, porque una desventaja que yo encuentro en ISO, personal obviamente, para mí es una de las desventajas, es que lo hace ciertamente muy burocrático. Es todo, demasiados registros y papeles necesitas. Entonces, pues la verdad es que hay que saber bien cuándo volver a sacar un registro adicional. Si no te aporta valor, ni siquiera lo registres porque al rato cuando tengas la auditoría, te vas a tener que ver el registro del registro del registro y no lo vas a tener y te van a poner una no conformidad. Entonces, acá es bien importante determinar solo lo que te aporte valor realmente para tu cumplimiento, además de las cosas que nos pida la norma. Eso es independiente, ¿ok? Tenemos estas notas. Básicamente, la extensión de la información documentada para un sistema de gestión de la calidad puede variar de una organización a otra debido al tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos o servicios, la complejidad de los procesos y sus interacciones, sobre todo en las interacciones y la competencia de las personas. ¿Por qué? Vamos a ver. Si mi empresa es chiquita y solamente tiene una línea de manufactura y solamente tiene un producto, estamos de acuerdo que no es lo mismo y la información no va a ser la misma que una empresa que tenga 50 líneas, que tenga 25 productos diferentes o la X cantidad, ¿no? Si tiene 10 trabajadores, o sea, tiene 500, estamos seguros que la información no es la misma, ¿cierto? O sea, habrá más complejidad en esos procesos, de hecho, y en las interacciones de esos procesos. Obviamente, si contratamos a personas que que tengan un perfil no tan desarrollado, pues obviamente vamos a necesitar explicar más detallada la información, porque también los procedimientos que ustedes hacen, la ISO no te dice cómo hacer procedimientos. La ISO te dice, tú documenta la información. Y si yo tengo un procedimiento que me explica con puras señas o con puros dibujitos o con puro lo que ustedes quieran, es válido, pero obviamente todo va a depender del perfil de las personas que tengas ahí.
Si las personas se entienden con puros dibujitos, pues ya estuvo. Pero si las personas tienen que leer un manual de 50 hojas para hacer una actividad, pues por así decirlo, banal, pues la verdad es que también no se va a hacer la actividad, ¿no? O sea, ahí tenemos que tener cuidado. Bien, después tenemos que tener la creación y actualización. En este caso, al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado. La identificación y descripción, por ejemplo, el título, fecha, autor o número de referencia del documento. Déjenme subrayárselos. El formato, por ejemplo, el idioma, la versión, el software, los gráficos y los medios de soporte, por ejemplo, si es en papel o en medios electrónicos. Tú como sistema de gestión de la calidad, al documentar toda una serie de informaciones, pues tienes que decir cuál es el marco para eso, ¿no? A lo mejor unos en inglés, otros en español, no, a lo mejor no todos saben leer inglés, ¿no? O español. O a lo mejor dices que en los dos, pero una se usa en este lado y otra se usa en otro lado. Entonces tú tienes que documentar todo eso y definir cómo debe de ser. Tú puedes usar una herramienta que es una lista maestra de documentos, que es algo muy típico que usan las empresas es como un inventario de todos los documentos que tienes. O sea, yo tengo 50 procedimientos, 200 registros, y 30 políticas, por decir una cosa, ¿no? Entonces, tienes la clave, tienes el formato, tienes todo acerca de esa información, ¿ok? Entonces, tenemos que tener la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. O sea, cómo se revisa y cómo se aprueba y cuándo se revisa y cuándo se aprueba ese documento. Muchas veces ustedes van a hacer sus evaluaciones de su sistema y van a darse cuenta que les falta información o por falta de esa información se van a equivocar porque la información está incompleta. Entonces van a cambiar ese documento y si ese documento requiere que se, que se cambie y si es importante, pues quién lo puedo cambiar así como así, o sea, porque a mí se me antoja, pues puede ser que sí, si es un documento significante, pero si es una política, pues las políticas no cambian así como así nada más. Tiene que tener todo un proceso de revisión y uno establece esos procesos y a eso se refiere con ese punto. El control de la información documentada. Ok, toda esa información que yo tenga en mi sistema de gestión, pues obviamente toda esa información se debe controlar para asegurarse de que esté disponible y sea idónea para su uso donde y cuando se necesite, esté protegida adecuadamente, por ejemplo, contra la pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de la integridad. Que para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, que es la distribución, acceso y recuperación y uso. Ustedes saben que toda la información así que por muchos motivos, no puede estar toda la información disponible para todos. Hay cosas que no necesitas que otras personas las vean. De hecho, puede ser información importante y vulnerable, y si todas esas personas lo están viendo, pues te estás comprometiendo, ¿no? Tenemos que ver dónde la vamos a almacenar y preservar, incluida la legibilidad. Entonces, si yo tengo mis registros todo al 100, los 1000 registros que se supone debo tener los tengo el día de mi auditoría, pero si ninguno de ellos se entiende, ¿qué creen que va a pasar? Pues si no es legible, pues es como si la información no existiera. Entonces, pues tenemos que cuidar hasta ese aspecto de la información. Tenemos que tener un control de cambios, por ejemplo, un control de la versión, que significa que si yo usé la versión 1 y la modifico a versión 2, tengo que registrar que es la versión 2 y darla a conocer. Y conservación y disposición. ¿Ok? Bien. Básicamente estamos terminando. A ver. Sí. Por el día de hoy. Y antes de que se vayan, me gustaría que me dijeran si tienen alguna duda de esta información. La sesión que sigue va a estar más larga, un poquito más larga, la verdad. Porque si es son demasiadas cláusulas
de solo la 8. Es todo esto junto que vimos es la 8, yo creo. Entonces, a ver si nos da tiempo de terminar la 9 y la 10. Pero quisiera que me escribieran si tienen alguna duda o no respecto a la descripción breve de nuestros requisitos. Recuerden que este es un pequeño curso de principios de interpretación. Así que comenten si entendieron o no entendieron, por favor. En el chat, por favor, coméntenlo. Sí, como no es un taller propiamente, no, o sea, ahora sí que no nos detenemos a hacer los ejercicios para cada punto, pero eventualmente saldrá un curso